y feliz Navidad. Hemos adorado, hemos orado, hemos pedido la bendición de Dios y Dios está aquí. Dios nos va a hablar, en eso confiamos. Y los he extrañado, qué privilegio es poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Vamos a tener una oración para pedir la bendición una vez más. Amante Padre, oh Dios, sobre tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, y que tu palabra se reavive, Señor, en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alza tus ojos y mira. Ese es el título del sermón que vamos a estar tocando esta mañana. Nosotros estamos celebrando un momento de festividad, un momento de celebración, de Navidad. ¿Y de qué se trata? Estamos mirando hacia atrás a Emmanuel, Dios con nosotros. El nacimiento del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Es lo que estamos celebrando. Y solamente pensando de los reyes magos, los hombres sabios, the wise men, que fueron detrás de la estrella que les apuntó al nacimiento de Jesús, ellos tuvieron que alzar sus ojos y mirar. Y fueron guiados por esta luz a Jesús, al Salvador del mundo. Qué momento tan bonito estamos celebrando con la Navidad. Y hoy quiero que veamos de una perspectiva diferente la Navidad. De a dónde viene, porque muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, sabían que venía un Mesías. Sabían que iba a nacer, sabían que venía al pueblo de Israel. Quiero ir mucho más atrás, porque de la manera, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios ha provisto un Salvador para ti y para mí. Amén. Amén. De esa manera nosotros vemos que Dios es un Dios que provee, que ha provisto y que seguirá proveyendo. Pero tenemos que alzar nuestros ojos y mirar lo que Dios tiene para nosotros. Regresamos mucho más atrás. Estamos mirando al sistema sacrificial de la nación de Israel. La nación de Israel, o mejor dicho, aún más atrás, en Adán y Eva, nosotros vemos que después que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, cayeron al pecado y decidieron pecar, pues, ¿qué pasó? Y Dios mismo les enseñó el primer sacrificio. ¿Cómo es que su pecado, su desnudez sería cubierta con la misma piel del cordero? Y este cordero, ¿qué representaba? Representaba el Mesías venidero, representaba el perdón de sus pecados y la restauración de sus vidas, completa solamente en la fe de ese cordero que era por venir, que vendría en algún momento, por la fe puesta en ese cordero que representaba a Cristo Jesús, quien estamos celebrando hoy, Emmanuel, Dios con nosotros. Este sistema sacrificial se siguió desarrollando. En la nación de Israel lo perfeccionaron. Muchas otras naciones lo quisieron imitar. Nosotros vemos aún que dioses paganos, otras religiones paganas querían imitar este mismo tipo de sacrificio, que obviamente fue pervirtiéndose el método, la manera de sacrificar, que hasta un punto había naciones que sacrificaban sus propios hijos, que tenían orgías y diferentes tipos de sacrificios de esa manera sobre montañas, alabando a Baal y sus diferentes dioses. Tenían diferentes sacrificios de animales inmundos, muchas diferentes cosas que habían pervertido este acto sagrado que estaba apuntando al Mesías venidero, a Cristo Jesús. Y en este contexto, solo quiero que le echemos una vista a Daniel 8:3. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar las profecías del libro de Daniel, sabemos que él aquí está explicándonos, dándonos una explicación de su visión. En el capítulo 7 nos da
nos enseña, nos habla de una visión describiendo diferentes naciones que vendrán, las explica, y estas son 4 diferentes naciones que son explicadas con animales impuros que no se usaban en el sistema sacrificial. Ahora vemos al capítulo 8. Daniel nos está, ¿cómo se dice? Un telescopio, nos está dando un telescopio y no nos habla de las 4 naciones, solamente escoge 2 en el capítulo 8. Y estas 2 naciones ahora están siendo descritas con 2 animales limpios que sí se usaban en el sistema sacrificial de Israel. Daniel tenía algo en su mente. Él sabía que los israelitas, el pueblo de Israel, inmediatamente tenía la conexión de el carnero y el goat. ¿Cómo se dice un goat en español? ¿Alguien me ayuda? Una cabra. El carnero y la cabra, que las 2 se utilizaban específicamente en el día de expiación. ¿De qué se trata el día de expiación? The Day of Atonement. Muchos lo vemos y hoy lo consideramos y hablamos del juicio investigador. Yo tengo un profesor y me gusta esto, es poderoso cuando uno estudia el tópico del juicio, que Giri Moscala, él es el decano de la Universidad de Andrews y ha estudiado este tópico del juicio, algo bien bonito y le gusta un nombre mejor que el juicio investigador, sino el juicio afirmador. No es que Dios te está buscando, te está investigando, está buscando cada cosa que haces o que hago mal, sino que Dios está afirmando tu salvación, que está afirmando que has decidido creer en Cristo Jesús como tu Salvador. ¿Puedo escuchar un amén? Dios nos está afirmando nuestra salvación. Él no está buscando, Él no quiere que ninguno se pierda. Él está buscando cualquier excusa, cualquier razón por la cual salvarnos y llevarnos con Él por el resto de la eternidad. Qué mensaje de bendición. Nosotros siempre o usual acostumbramos ver el tópico del juicio como algo condenador, sino estudiando la palabra de Dios vemos que el tópico del juicio, Dios, es un mensaje de redención. En otro momento podemos tocar ese tópico un poco más, pero les quería traer sus mentes al día de la expiación, porque en ese contexto estaba trabajando la mente de los israelitas. Me cuesta un poco las R's. Los israelitas. Así estaba su mente. Y cuando leyeron capítulo 8, dijeron, Daniel está de una manera u otra, se está tratando de dirigir nuestras mentes al día de la expiación. Y ese era un día de esperanza, un día de consagración y de pedir perdón, y que el pueblo entero estaba consagrado y pidiendo esa limpieza, ese perdón de parte de Dios con el sacrificio, y a la vez traía esperanza, porque al recibir ese perdón y esa limpieza, la próxima celebración que tenía el pueblo de Israel era la celebración de las bodas, que estaban celebrando lo que nosotros conocemos hoy en día del mensaje escatológico. Escatológico es una palabra grande para decir los últimos días, el último tiempo, que significa la venida de Jesús. Hoy en día estamos viviendo en el momento del juicio afirmativo, que Dios está afirmando nuestra salvación. ¿Y qué pasa? Pronto vendrá Cristo Jesús. Pronto vendrá Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Ahora les leo en este contexto. Ahora quiero que sepan, el carnero de cual vamos a hablar, este carnero no necesariamente significa algo bueno. Este carnero, el carnero y el goat, el macho cabrío, están utilizados en este capítulo para representar Medio Persia y Grecia. Son 2 naciones pues que no necesariamente seguían el mensaje de Dios, tenían sus dioses paganos y so on and so forth y muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos que este capítulo, que hasta el versículo 14, que nos habla del día el día de expiación. Así que este capítulo está en el contexto del día de expiación, y más allá, que les dije del carnero y del macho cabrío, que son sacrificios especiales para el día de expiación.
Ok, tengan eso en mente. El contexto es sumamente importante para entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Hemos puesto una fundación para lo que vamos a estudiar esta mañana. En el versículo 3 del capítulo 8 vemos que aquí dice, que aquí dice, alcé mis ojos y miré, y he aquí había delante del río un carnero. En el hebreo no hay muchas palabras entre medio, like he aquí un carnero, o por ejemplo, había delante del río, o cosas así. Like, lo que nos dicen en hebreo son 5 palabras que a mí no voy a tomar mucho tiempo en explicarlas. Solamente dice, alzó ojos, miró, he aquí y carnero. Estas 5 palabras están repetidas, o sea, están siendo quoted, ¿cómo se dice? Están siendo citadas de Génesis capítulo 22, versículo 13. Y es ahí donde comenzamos el estudio de la palabra de Dios. Espero que estén abiertos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. Amén. So, estamos en Génesis capítulo 22, versículo 3. Mucho tiempo antes que Daniel haya escrito el capítulo 8 de su libro, ya Moisés había escrito el libro de Génesis y ya estaba el capítulo 22, versículo 13, que decía, alzó ojos, miró, he aquí un carnero. Esas mismas palabras Daniel nos está recordando. ¿Qué pasa? Aquí nosotros vemos ese mismo carnero del día de la expiación. Ese mismo carnero que trae la esperanza de perdón de pecado, y entonces vendrá la venida de Jesús, la venida del bridegroom, del esposo. Estamos entendiendo el contexto y ahora mismo ya vamos a leer el capítulo. Si nosotros vemos la vida de Abraham, vemos que él tenía una vida pues un poco difícil. Nosotros la última vez que estuvimos juntos estudiamos acerca de Abraham. Algunos se pueden recordar de ese tema. Hablamos de Abraham pasar a través de las piezas y que decidió pues confiar en Dios y que Dios mismo bajó y pasó por las piezas. Hizo un pacto con Dios. Ahora estamos siguiendo la historia de Abraham, pero lo que estudiamos la última vez, que Abraham tuvo sus momentos que dudó y aún es conocido como el padre de la fe porque decidió tener su fe y poner su fe en Dios. Nosotros vemos que él tiene muchos otros momentos en su vida que él cae corto de ser una persona perfecta o santa o fiel, pero es conocido como el padre de la fe. Ahora, este no era un momento bueno para Abraham. Antes de empezar con eso, vamos a leer la palabra de Dios. Empecemos en el versículo 1. Y si me siguen, dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí. Recuérdense de eso, heme aquí, de la misma manera que respondió la primera vez siendo llamado de la tierra de Ur. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recuerden estos 3 puntos. Ya aquí en el segundo versículo del capítulo, ya Moisés nos está escribiendo, nos está enseñando el contexto de este capítulo. ¿Y cuál es el contexto? Es un contexto de obediencia. Dios está llamando a Abraham que lo obedezca. Eso es el contexto de sacrificio. Dios está pidiendo que Abraham sacrifique a su único hijo, tu hijo quien amas. Wow. Obediencia, sacrificio y adoración. Al sacrificar, estaban adorando a Dios. Este es el contexto en que se encuentra este capítulo y regresaremos a tocar estos 3 puntos al final. Seguimos en el versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana,
aparejó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo estaría un poco asustado en ese momento, si fuera el niño. Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Jireh, Dios mismo proveerá. La palabra en el hebreo es jireh. Ra originalmente, en este caso, jireh, que va a proveer. Es en el futuro texto que va a proveer. Dios mismo proveerá, jireh, el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó, esa es la segunda vez que dijo su único hijo. También otro detalle que nos podemos recordar. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. ¿Qué fue lo que le dije que está siendo repetido en Daniel 8:3? Entonces Abraham, menos la palabra Abraham, dice: entonces alzó la vista y miró, y he aquí un carnero. Wow. Y aquí detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá. Por eso se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. En el monte de Jehová Jireh. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, esta es la tercera vez que se está diciendo, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y ahí podemos concluir nuestro capítulo. Sigue un poco y sigue hablando acerca de unos de los descendientes de Abraham. Quiero visitar lo que hemos cubierto en este tópico. Este tópico es tan profundo, hay tantos puntos y tantas maneras de poder hablar y explicar y presentar este capítulo que dije: Señor, yo no sé cómo, he estado orando, Dios, ayúdame, porque de esto se trata, de Jehová Jireh, el Dios que provee, que ha provisto, que está proveyendo y que va a proveer. Nos proveyó a Jesús, amén, y seguirá proveyendo en tu vida. Son las cosas que nosotros vemos. Jehová Jireh, Dios proveerá y aún está proveyendo. Y por si acaso, como les había dicho, esto no era una práctica, o sea, una práctica, no sé la palabra, yo diría loca, o una práctica fuera de lo normal, porque otras naciones sacrificaban a sus hijos. Era una práctica normal en esa área, en esa región. Me imagino, pues poniéndome en los zapatos de Abraham, él está adorando y siendo fiel a su Dios,
Y está haciendo algo común, algo normal. Pues mi Dios me ha pedido que haga algo que ya he visto en otras naciones. No sé qué pensaba de Dios, tal vez, bueno, yo pensaba que mi Dios era diferente, pero ahora me está pidiendo un sacrificio de mi hijo, mi único hijo, el hijo que amo, que yo he orado, que he pedido por tantos años. Ahora estoy viejito y yo no tengo una oportunidad otra vez de tener otro hijo, pero decidió todavía sacrificar a su hijo, decidió obedecer. Wow, wow, qué obediencia tuvo Abraham hacia Dios, a lo que Dios le estaba pidiendo. Decidió obedecer, sacrificar a su hijo y adorarlo. Wow, that's crazy. That's a tough decision to make. Imagine, you haven't had a child. God finally fulfills the promise that he made to you. And you got to sacrifice your son. Wow, me imagino que Abraham se sentía, estaba sudando, su corazón palpitando, no quería hacerlo, dentro de él se estaba renegando, quería obedecer a su Dios, lo quería adorar y quería sacrificar, pero no quería hacer esto de esta manera. Él quería otra cosa, Señor, otra cosa, lo que sea menos mi hijo, quien yo amo, Señor. Sabes, recientemente, y les quiero compartir pues unos 3 puntos, algo que he aprendido a través de este versículo. Y recientemente mi esposa y yo estamos viendo un documental de National Geographic, ¿cómo se dice? National Geographic, de la naturaleza y animales y el mundo y cosas así. Y Will Smith es el director, no sé si alguien lo ha visto. Y al final, él dice un quote. Él dice, he says, God places the best things in life on the other side of fear. Dios pone las mejores cosas de la vida en el otro lado del fear, del temor. Al otro lado del temor. Ahora, también dice que he also puts the brightest things in life on the other side of darkness. Que Dios pone las cosas más brillantes en el otro lado de la oscuridad. Ahora, Will Smith no es la palabra de Dios, pero es algo que yo he visto en mi vida, y cuando lo dijo, yo dije, wow, yo estaba compartiendo con Sandra y yo que le estaba contando mi historia, y por lo que yo he pasado, he podido ver la gloria de Dios. Después de momentos oscuros, yo veo la luz. Después de la profundidad, puedo apreciar la altura a donde Dios me está y nos está llevando. Y es algo bonito, que eso es algo que yo veo real en la palabra de Dios, que aún en el momento más oscuro, el momento más difícil para Abraham, sí, vemos, él dijo, heme aquí, y siguió la palabra de Dios, pero ahora un momento oscuro y difícil para Abraham. Y en ese momento, Dios proveyó. Jehová Jireh, tu Dios, quien provee en tu momento más difícil. Jehová Jireh. Amén, hermana. Primer punto, que God shows up in your worst moment. Punto número 2 es que Dios ha prometido que Él va a proveer, porque Jehová Jireh dice, God will provide. Dios proveerá, va a proveer en el futuro. ¿Y qué pasa? ¿Qué le estaba diciendo o qué estaba diciendo a Abraham? Él vio el carnero y dijo, Dios va a proveer. Él tenía su vista en algo más allá. No solamente los sacrificios aquí de este mundo, sino lo que significaba el día de expiación. El día que todos los pecados serán borrados, limpios, y que pronto vendrá el Mesías para llevarnos con Él por la eternidad. Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Y qué pasó en ese momento? En el versículo 13 nosotros vemos que Dios proveyó en ese momento. No solo era que Jehová proveerá. Abraham sabía que Jehová iba a proveer porque le había provisto en el pasado, porque en ese momento actual había provisto un carnero, y que en el futuro Dios, como ha provisto y como está proveyendo, proveerá para siempre. Jehová Jireh. Que no se nos olvide, Jehová Jireh, Dios que provee. Y el punto número 3 es que Dios se ha provisto a sí mismo, y eso es suficiente. Wow.
el sacrificio de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. El sacrificio de sacrificios, el más grande, el más poderoso, el más importante, el único que podía suplir la necesidad de sangre que había hecho el pecado. Jesús se proveyó a sí mismo para cambiar tu vida, para cambiar mi vida, ahora y para el resto de la eternidad. Wow, qué bendición tenemos en el sacrificio de Cristo Jesús, en Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Jireh. Amén. Él es el regalo real de la Navidad. Y aunque Abraham no tenía idea qué era la Navidad, pero él estaba mirando hacia adelante a ese carnero que iba a venir. Ese sacrificio perfecto que iba a completamente terminar con el pecado. Él tenía su vista puesto en algo más allá. Y saben, estamos concluyendo. Y un punto que, wow, esto lo aprendí esta semana estudiando este tópico y me impactó. Yo estaba hablando con unos amigos, unos pastores, y estamos hablando de este tópico porque este tópico es sumamente profundo. Nosotros vemos que Abraham estaba decidiendo sacrificar a su único hijo. Se repite 3 veces, su único hijo. Eso quiere decir que es importante. Y era su hijo quien amaba, quien amó, quien ama en este momento. Abraham lo ama. Tanta relevancia que tiene con Jesús, con el mensaje de Dios, que nos dio su único hijo. ¿Y qué pasa? Algo que me impresionó fue que en este capítulo se menciona la palabra amor por la primera vez en la Biblia. Yo no sabía eso. Eso lo aprendí bien, es algo bien bonito. La palabra es ahab en el hebreo, to love, y está utilizado 215 veces en el Antiguo Testamento, pero la primera es en el capítulo 22, versículo 2, que dice, toma a tu hijo, versículo 2, que dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, quien amas. Esta palabra de amor, como hablamos en el principio, el amor está utilizado en el contexto. Había muchos contextos que hablamos, el día de la expiación, el carnero y los 3 puntos que les dije. En el contexto de obediencia, de sacrificio y de adoración. Dios, ¿qué está pidiendo de Abraham? Que lo ame. Ámame. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos esta mañana? ¿Habrá algo que Dios nos está llamando a que lo obedezcamos? Señor, ¿habrá algo que yo tengo en mi vida que yo tengo que dejar, que tengo que hacer mejor, que quiero hacer mejor, Señor? ¿Cómo te puedo obedecer? Él nos llama a obedecerle, a seguir sus mandamientos. Dios nos llama también a sacrificar. Es bien posible que una de las primeras cosas que tengamos que sacrificar sea nuestro tiempo. No, pastor, es que trabajo mucho. Es bien posible que tengamos que sacrificar algo de tiempo, algo de trabajo para buscar más de Dios. Eso es algo que me dicen, espérate, pastor, cálmate, que con mi billetera y con el dinero tú no juegas con eso. Con eso no se juega. Pero Dios está pidiendo sacrificio. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar? Y su historia es, cada una es individual, es bien diferente. Para una persona puede ser el trabajo y el dinero, para otra persona puede ser un número, sin número de cosas. Tantas cosas, tiempo en el internet, en Facebook, en Instagram, en el teléfono. Hay tantas cosas. Dios está pidiendo que sacrifiquemos, que vivamos una vida de sacrificio y de obediencia para Él. Y el último punto fue que vivamos una vida que le podamos adorar con nuestra vida. Que nuestra vida sea una vida de adoración hacia Dios. ¿Y qué pasa? Wow, Dios me está pidiendo mucho de mí. Me está pidiendo demasiado. Es algo un poco difícil. Pero Dios lo hizo primero. Dios proveyó el carnero primero. Dios sacrificó primero. Nos amó primero.
Wow. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermano. Gloria a Dios que ha provisto. Cuando no había otro camino, cuando no había otra manera, Dios proveyó. Cuando las personas estaban perdidas en el pecado, sobre 400 años que no habían escuchado la palabra de Dios, proveyó a Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Y qué pasa? Tenemos que alzar nuestros ojos y mirar a Jesús, el Cordero, el Carnero que ha sido provisto para nosotros. Quiero concluir en el libro de Isaías. Lo compartí con una familia quien queremos mucho. Compartimos este texto y está en el capítulo 43 de Ezequiel. Perdón, no de Ezequiel, Isaías. De Isaías. A ver aquí. Isaías 43, versículos 18 y 19. Y de la misma manera que para Abraham no había otro camino, era lo único. Tenía que sacrificar a su hijo para obedecer a Dios. Y Dios hizo un camino, Él hizo una manera, proveyó un carnero. Vemos al pueblo de Israel sobre 400 años que no habían recibido un mensaje de Dios, no sabían qué hacer, habían añadido a la ley de Dios, estaban viviendo una religión inventada por hombre básicamente a ese tiempo, pero Dios proveyó a su Hijo, Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora mismo en tu vida Dios te está diciendo que aunque no veas cómo es que te va a librar, cómo es que Dios va a proveer ese camino, te está diciendo: yo soy Jehová Jireh, tu Dios que te proveí, te estoy proveyendo y que te voy a proveer. Jehová Jireh. Y la palabra de Dios en Isaías nos dice: ahora dice el Señor, 43, 18 y 19 dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Como que nos enfocamos demasiado en eso, ¿verdad? A veces las cosas del pasado nos están agobiando. Señor, pero es que tú conoces mi pasado, tú conoces lo que me aguanta, lo que me agobia, lo que me preocupa. Dios te dice: no te preocupes de eso, olvídate de las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Ya mismo viene. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dios quiere ser tu Dios. Y en el contexto de este mensaje que estamos estudiando, Dios quiere ser Jehová Jireh para ti, Dios que provee. ¿Y qué nos llama a hacer? Nos dice: alza tus ojos y mira, he aquí Jehová Jireh. Mi esposa y yo queremos compartir una canción con ustedes. Tengo que tomar un poquito de agua para cantar. Pero queremos compartir una canción con ustedes que se llama Jireh. Se llama Jireh, o sea, Jehová Jireh, Dios que provee. Esta canción ha sido bien, bien especial para nosotros. Nos ha sostenido en momentos bien difíciles, bien, bien, bien difíciles. Y no quería llorar, llevaba toda la mañana tratando de no llorar. Pero Dios provee. Cuando no hemos tenido nada, Dios hace un camino. Así que eso es lo que queremos compartir con ustedes a través de este canto.
Nadie me amará como me amas tú. Nada puedo hacer que te pueda defraudar a ti, Jesús. Mis logros los entrego ante la cruz. Nadie me amará como me amas tú. Aún en la tormenta no me hundiré. Puedo oír tu voz que me llama y me dice: ven, acércate. Solo por salvarme, tú cruzas el mar. No hay nadie tan cerca como tú lo estás. Cantamos, Jireh, tú bastarás. Cantamos, Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. No quiero olvidar que siento hoy en la cima y puedo recordar tu fidelidad. Conmigo estarás en la oscuridad. No quiero olvidar lo que siento hoy. Cantamos, Jireh, tú bastarás. Cantamos, Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Por la eternidad me bastarás, tú bastarás. Soy amado por Dios, soy escogido. Yo sé quién yo soy, yo sé lo que has dicho. Soy amado por Dios, más de lo que imagino. Y me bastarás. Oh, oh. Soy amado por Dios. Yo soy escogido. Yo soy escogido. Yo sé quién yo soy. Yo sé quién yo soy. Yo sé lo que has sido. Yo sé lo que has dicho. Soy amado por Dios. Soy escogido. Es camino y me bastarás. Me bastará. Me bastarás. Me bastarás. Me bastarás. Tú bastarás. Tú bastarás. Me bastarás. Tú bastarás. Cantamos, Jireh, tú bastarás. Cantamos, Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Si él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más él te viste, cuánto más él te viste. Si él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más él te ama, cuánto más él te ama. Si él viste los lirios con tanta belleza, cuánto más él te viste, cuánto más él te viste. Si él cuida las aves que hay en el cielo, cuánto más él te ama, cuánto más él te ama. Si él viste los lirios
con tanta belleza. Cuanto más Él te viste, cuanto más Él te viste. Si Él cuida las aves que hay en el cielo, cuanto más Él te ama, cuanto más Él te ama. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando está, me bastará. Jireh, Jireh, tú bastarás. Cantamos Jireh, tú bastarás. En toda situación serás mi provisión. En toda situación serás mi provisión. En toda situación serás mi provisión. Jireh, tú bastarás. Amén. No fue planificado que mi esposa llore un poco aquí arriba, no fue parte del plan. Yo he hablado con ella tantas veces que estamos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Es porque a nosotros es un momento que nosotros estamos pasando en nuestra vida. Y nosotros hemos visto vez tras vez tras vez, tiempo y tiempo, otra vez he visto como Dios provee en momentos que no sabemos cómo es que va a proveer. Tu Padre en el cielo tiene 1000 maneras de ayudarte. Y Él está esperando que alcemos los ojos y que miremos para enseñarnos y decirnos que he aquí, Jehová Jireh, yo soy tu Dios que provee por ti. Oremos. Amante Padre, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu santa palabra que nos recuerda que tú eres Jehová Jireh, Dios que provee. Gracias por este tiempo del año, la Navidad, Señor, que podemos ser una herramienta para ti, oh Dios, para ser una lumbrera al mundo y decirle y enseñarle a otros, Señor, decirles que miren hacia arriba, oh Dios, que Jehová Jireh, que tú provees, Señor, y que has provisto a Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre y te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.